Queridos amigos del programa Actualidad, es un privilegio estar nuevamente llegando a lo más íntimo de su hogar. Hoy tenemos un programa súper especial. Vamos a tocar un tema muy interesante que va a bendecir sus vidas. Como siempre, nos acompaña nuestro hermano Gustavo Ramírez. Bienvenido, hermano Gustavo. Y hoy tenemos una especial participación, un amigo, hermano en Cristo, ayuda ministerial, como es el pastor Julio Arriaga, que nos acompaña. Bienvenido, pastor Julio. Amén, gracias. Bien, como les decía, el tema que vamos a enfocar es muy importante para que nosotros cumplamos un propósito de lo que el Señor nos dijo en su palabra, que fuéramos luz en el mundo. Seguimos siempre en la secuencia del trabajo y hoy vamos a hablar de un tema bien importante, pero para ello el hermano Gustavo va a empezar a describirles el tema que vamos a hablar hoy. Okay, gracias, pastor. Como usted bien dice, hemos estado en una secuencia de programas hablando sobre el trabajo. Y este es nuestro cuarto programa sobre la serie del trabajo. Pastor Julio, bienvenido. Es un privilegio poder compartir este programa. Y hoy vamos a compartir sobre cómo debemos de trabajar. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos de trabajar como para el Señor. Y esta es la parte medular o la parte central de esta serie, porque después de este programa vamos a hablar sobre cómo debemos de ser los trabajadores respecto al negocio, respecto a la empresa. Y después vamos a hablar de cómo deben de ser nuestros jefes o nuestros empleadores respecto a los trabajadores. Y esto es obviamente desde un punto de vista bíblico. Así que hoy vamos a hablar de cómo deberíamos nosotros de trabajar. Y la Biblia nos dice que deberíamos de trabajar como para el Señor. Y me llamó mucho la atención, pastor, cuando vi eso, porque uno decía, ¿qué pasaría si viniera Jesús y lo contratara a uno para hacer un trabajo? Exactamente. El hermano Julio, aparte de tener ese ministerio pastoral, él es una persona que está desarrollando una función laboral en una empresa muy importante a nivel nacional. Tiene un puesto gerencial donde tiene que tener la administración de mucho personal. Y yo creo que la experiencia suya va a ser bien importante porque las empresas evalúan el rendimiento de los trabajadores con estándares bien altos. Y yo creo que el estándar más alto lo puede dar la palabra. ¿Qué piensa usted de eso? Es correcto, mi hermano. Gracias por la invitación y es un honor estar acá con ustedes compartiendo. En efecto, de hecho, yo creo hoy en día las empresas, a nivel de Guatemala específicamente, están teniendo una apertura y es de que anteriormente hasta era prohibitivo el preguntarle a un empleado a la hora de una contratación su religión o qué fe profesaba. Sin embargo, hoy eso se está volviendo ya una situación importante en el proceso de selección porque las empresas cada vez más se están dando cuenta de que las personas que tienen a Cristo en su corazón saben que tiene principios sobre los cuales se va a regir y de alguna manera eso pasa a ser un prefiltro para las empresas. Amén. Y eso es justamente de lo que vamos a compartir hoy, de esos principios y un principio básico que nos da la Biblia en Colosenses de cómo debemos de actuar los trabajadores en una empresa. Y yo empezaba diciendo, ¿qué pasaría si Jesús nos contratara? Obviamente Él sabría la actitud con la que tomaríamos el trabajo, sabría cómo hacemos el trabajo. Obviamente sabría si tratamos de hacer menos, si queremos irnos antes de la hora de salida, si llegamos más tarde, si desperdiciamos los recursos que nos están dando bajo nuestra responsabilidad. Jesús lo sabría todo. Y en Lucas 12:2 dice la Biblia que no hay nada oculto para Él. Dice que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, si nosotros tuviéramos en nuestro pensamiento que estamos trabajando como para Jesús, sabríamos que Él lo sabe todo. Y obviamente trataríamos de engañar o de ocultar aquellas cosas que sabemos que hacemos mal en una empresa. Y eso es importante para todos los que nos sintonizan, que el cristiano debe de tener esa demanda en su corazón, que lo que está haciendo, aunque no sea en el orden eclesiástico, está teniendo una demanda delante del Señor, porque en la justicia del Señor nada se queda sin recompensa o, en el caso contrario, en exigencia de lo que no se hizo. Sí, bueno, podríamos engañar a nuestros jefes, a nuestros compañeros, pero no podemos engañar a Dios, porque Él lo sabe todo. Y esto nos lleva al texto del que hablábamos. Vamos a empezar a ver en Colosenses capítulo 3 versículo 17, y me llamó mucho la atención esta parte de Colosenses porque habla de la vida antigua y de la vida nueva.
Y cuando empieza hablando de la vida nueva, empieza diciendo que debemos de siempre dedicar al Señor Jesús todo lo que digamos y todo lo que hagamos. Y cuando vamos a Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en la versión de la palabra de Dios para todos dice, siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Entonces, todo lo que, cuando yo pensé y decía todo lo que digan y todo lo que hagan, digo, ¿cuánto nosotros de ese todo decimos en el trabajo y hacemos en el trabajo? ¿Y cuánto nosotros como cristianos debemos de dedicar al Señor Jesús todo lo que hacemos? Cuando usted decía, pastor, que las empresas toman muy en cuenta la inclinación de la fe cristiana, usted tiene la experiencia de que hay trabajadores que son cristianos y hacen su trabajo con una actitud diferente que la persona normal. Definitivamente se logra notar, yo diría, en la mayoría de personas. Por supuesto hay casos que no se da, yo creo que se van a encontrar algunos, pero es notorio cuando alguien, teniendo a Cristo en su corazón, cuando está trabajando, muestra sumisión, muestra obediencia. Y es importante, yo quiero contarle que hoy en día en las empresas, dentro del proceso disciplinario, están incluyendo ahora una cláusula que dice que el grado de temeridad que la persona muestra para cuando se le inicia un proceso disciplinario es tomado en cuenta para la misma severidad de ese proceso. Es decir, la persona muestra cierto grado de temeridad, entonces se le toma más consideración, y esa temeridad precisamente puede provenir de los principios bíblicos, de un corazón entregado a Dios, y eso es tomado en cuenta para la severidad del proceso disciplinario. O sea, sí es notorio cuando esto se da. Y eso concluye mucho lo de Filipenses, lo de Colosenses, porque el ser creyente no significa vivir aislado del mundo. El hecho de que las empresas ya están considerando eso. Realmente nosotros estamos inmiscuidos dentro del mundo y debemos de proyectarnos hacia el mundo y sus necesidades. Y por eso esta palabra de Colosenses 3 a mí me impactó mucho, porque en Colosenses 3:18 habla de los deberes sociales de la nueva vida. Cuando uno recibe a Cristo, empieza una nueva vida, pero debe proyectarse hacia afuera, hacia el mundo. Y empieza en Colosenses hablando, primero le habla a las casadas. El versículo 18 dice casadas, el versículo 19 dice maridos, el versículo 20 dice hijos, el versículo 21 se refiere a los padres, pero el versículo 22 dice siervos. Y aquí relacionamos a todo aquel trabajador, a todo aquel que está en una dependencia con alguien, realizando un trabajo. Y el versículo 22 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y aquí está la palabra, Pastor Julio, que usted decía, la temeridad que un trabajador debe tener a Dios. Y ese es un mandato en Colosenses 3:22. Y Colosenses 3:23, que es el versículo central del cual vamos a hablar hoy, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Y cuántas personas se encuentran en las empresas que no tratan de hacerlo para Dios, ni se acuerdan de Dios, ni de dar gracias por el trabajo, pero andan viendo, como dicen los muchachos, viendo cómo le quedan bien al jefe, ¿no? Claro. Y eso es importante, queridos hermanos que nos están viendo. El trabajo que usted está desarrollando es un trabajo que lo está evaluando no el hombre que lo mira, sino lo está evaluando el Dios que nos ha dado la vida y que nos ha dado la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, la demanda para nosotros los cristianos es ¿con qué temor procedo fuera de la iglesia? Eso es lo que hoy es una exhortación a todos los que nos ven por el medio del programa Actualidad, es reencauzarnos en lo que Dios le agrada. Nosotros tenemos que hacer lo que agrada a Dios, y por eso entramos a la parte medular del tema de hoy, ¿verdad? ¿Cómo estoy haciendo mi actividad laboral?
Y si lo estamos haciendo, como dice la palabra, con todo nuestro corazón. Bueno, exacto. Primero si nos acordamos de Dios en el trabajo, porque ese es el principio, ¿verdad? Entender que como cristianos debemos primero de agradecer por el trabajo y luego trabajar como para el Señor. Y en ese trabajar como para el Señor, Colosenses, capítulo 3, versículo 24, dice, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La herencia prometida de estar con Cristo y de tener una vida eterna. El versículo 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Creo que este capítulo 3 de Colosenses realmente lo hace a uno reflexionar sobre cómo uno debe vivir como cristiano, en el enfoque principal del programa como trabajador, pero también como casada, como marido, como hijo, como padre, que es un mandato que nos da Colosenses. Amén. Pastor Julio, en la experiencia que usted tiene a nivel ministerial, llevando su cumplimiento ministerial y su cumplimiento laboral, ¿qué podría usted dar de consejo a los que nos están escuchando ahorita con respecto de cómo tiene que realizar su trabajo agradando a Dios sin que nos tipifiquen de religiosos o fanáticos, sino que podamos tener una evidencia testimonial de que nuestra actitud de cristiano se nota? Bien, yo creo que usted dijo algo muy importante ahorita y es sin llevarlo a veces a los extremos. Hay gente que a veces queriendo dar esa manifestación, pero más en lo externo que en lo interno, a veces son como muy místicos en los trabajos. Y es algo que a veces no se ve bien o no se ve, o no se ve con veracidad. Yo creo que todo empieza, como bien lo dice la palabra misma, tratando de buscar la mente de Cristo en nosotros. Porque mucha gente hoy creo no cuida ni valora sus trabajos porque ellos mismos no se sienten dignos dentro de lo que hacen. Independientemente de la labor que sea, desde un lustrador en la calle, es un trabajo digno, como cualquiera en un puesto gerencial en una empresa. Todo está en cómo yo estoy conceptualizando ese trabajo y cómo yo me siento en ese trabajo, porque alguien puede tener el mejor trabajo del mundo, pero si en su mente no lo valora, él no dignifica ese puesto, él mismo no se dignifica y no muestra ese temor a Dios en lo que hace, no se va a gozar en lo que hace, por lo tanto no lo va a hacer bien. Una máxima que tienen las empresas es: la persona en la medida que se siente bien, así trabaja. Por eso es que hoy se habla mucho del clima laboral y de trabajar en la parte psicológica del personal. Por eso es que las empresas hoy están contratando los psicólogos ya como una plaza de la empresa para trabajar ese aspecto, porque en la medida que la persona se sienta bien, va a trabajar bien, pero todo empieza con la mente, cómo él está conceptualizando su trabajo, porque recuérdese que hoy en día mucha gente lo que sucede es que se hizo una mala interpretación de Génesis 3, donde dice que, después dice que deberíamos de trabajar y ganarnos la comida con el sudor de nuestra frente. Y entonces mucha gente lo tipificó como una maldición el trabajo, lo cual no es así, sino fue una mala interpretación de lo que ahí estaba sucediendo, porque antes ya se trabajaba. No es que no se hiciera nada, simplemente porque Dios le dijo: de todos los árboles podrán, de los frutos de los árboles podrán comer. Había un trabajo implícito. Lo que pasa es que ahí había, la tierra había caído en maldición por el pecado y entonces ya era otra la situación. Amén. Así es, señor. En los programas anteriores hablamos mucho sobre el tema de la diligencia, que está muy relacionado a lo que usted decía, lo que hay en la mente de las personas. Y hemos hablado tanto de diligencia y de negligencia, y después de haber visto el tema de diligencia, cuando vi Colosenses 3:23, decía cuán importante es obviamente ser diligente, porque es importantísimo, y hay tanta palabra sobre ello. Pero mucho más importante es saber que debemos de trabajar como para el Señor. Y cuando decía, ¿qué significa realmente trabajar como para el Señor? Y como hemos compartido con Pastor de estudiar esos textos, y en el estudio de estos textos de cómo trabajar para el Señor, yo voy a ver las diferentes versiones o traducciones de este versículo, y hay versículos que dicen que trabajar como para el Señor significa poner el corazón en lo que nosotros hacemos, dedicándolo para Dios.
Dice que hay que hacerlo, lo que hagamos hay que hacerlo, pero de buena manera. Dice, trabajando de buena gana, dice, no como para nadie en este mundo, dice una versión de la Biblia. Hay otra versión que dice, cualquier trabajo que háganlo de buena gana, pensando, y aquí viene lo que se decía, los pensamientos de las personas, dice, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Otra versión dice, háganlo con toda su alma, dediquen toda su alma como para el Señor. Otra versión dice, hacedlo con sinceridad. ¿Y cuánta sinceridad necesitan las empresas hoy de sus colaboradores? Porque ¿qué es lo contrario de la sinceridad? Es la mentira, porque cuánta mentira hay alrededor de los trabajadores en las empresas, de ocultar o de hacer cosas indebidas. Si vemos de sinceridad, está implícitamente relacionado a la verdad. Y cuando estamos hablando de la mente, como estas versiones nos amplían más el panorama, nos damos cuenta que parte de lo que es la obra del Señor en nuestras vidas es regenerarnos en nuestra manera de pensar. Por eso en Romanos dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Qué significa como para el Señor, que es lo que estamos hablando? Significa que debemos de hacer lo mejor posible y con alegría, dice una versión de Biblia. O sea, ya le agrega la palabra hacerlo alegres, no hacerlo tristes ni enojados de por qué este es el trabajo que tengo. Dice, hacerlo lo mejor posible y con alegría, como si vuestro trabajo fuera para el Señor y no para los hombres. Dice también que hacerlo como para el Señor significa que debemos de poner todo nuestro empeño en el trabajo que hagamos. Y poner todo nuestro empeño requiere que seamos diligentes en lo que estamos haciendo. Dice también que hacerlo como para el Señor significa como mirando al Señor. Imagínense, yo estoy en mi trabajo y estoy pensando que el Señor me está mirando como yo estoy trabajando. Es preciosa la palabra, pero también hacerlo como para el Señor significa que debemos de hacerlo con un buen ánimo. Y el buen ánimo, hablamos de una buena actitud. Y la última versión que me llamó mucho la atención dice que hay que hacerlo con gusto. Amén. Con gusto, con alegría, con buen ánimo, con empeño, porque es para quién es para el Señor. Dice la versión del año 1865 de la Reina Valera, como mirando al Señor. Y mis queridos hermanos, algo que nosotros lo decimos en el templo constantemente, dice que el Señor está con nosotros, que Él no nos dejaría y no nos desampararía. Y entonces yo quiero decirles, y no sé qué piensa Pastor Julio y hermano Gustavo, a todos los que nos miran por televisión, en donde usted esté trabajando, ahí está el Señor con usted. Así es. ¿Verdad? Y cuando pensamos en el trabajo, muchos pensamos en que el trabajo es simplemente para suplir nuestras necesidades materiales. Bueno, yo trabajo porque ni modo, tengo que comer, tengo una familia que sostener, y ese es mi motivador principal para irme a trabajar. Nunca pensamos en el trabajo como algo espiritual, porque como bien dices, o sea, pensar que el Señor está ahí con nosotros en el trabajo que hagamos, siempre y cuando obviamente sea un trabajo lícito, porque si estamos haciendo un trabajo ilícito, pues ya se imagina con qué ojos el Señor puede estar viendo a una persona, ¿verdad? Ahora, yo quiero aprovechar porque también el hermano Gustavo es una persona, es un profesional que desempeña una función bien importante en una empresa de la zona. Yo quiero preguntarles a ambos, ¿qué hacen ustedes al iniciar su jornada de labores como cristianos? Pastor Julio. Sí, fíjese que es algo interesante porque hoy ya hay empresas, y en mi empresa es el caso, de que se estableció que incluso tiene que haber una oración antes de iniciar las labores. Qué bendición. Porque cada vez más, como les decía, las empresas se están dando cuenta de la importancia de que la gente esté creyendo en Dios para que pueda tener un buen desempeño. Y sí, sé de muchas empresas que lo están haciendo, que están antes de iniciar su trabajo haciendo una oración al Señor, porque creo que eso es importante. Como usted bien lo decía hace un momento, y el hermano Gustavo muy bien acotaba, pues qué pasaría si el Señor Jesucristo estuviera al lado mío en todo el día, para que antes de tomar una decisión yo la someta a Él. Somos templo y habitación del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo está en nuestro corazón. ¿Cómo empieza su jornada usted?
Bien, pastor, como bien dice el pastor Julio, las empresas hay mucha apertura. Nosotros en la empresa vivimos dos épocas muy particulares en el año, pero al inicio de cada época nosotros hoy hacemos, todos los cristianos que están en la empresa, hacemos un servicio de acción de gracias para dedicar toda esa época de cosecha al Señor. Y cuando termina la época de cosecha, hacemos un servicio donde nos reunimos todos los cristianos también para darle gracias a Dios. Y es curioso porque los mismos gerentes de la empresa dicen, mira, te encargo que oren por mí. Ya te pido que haya oración para que esto nos vaya bien y que todo nos salga muy bien. Y en las reuniones, por favor, que hagan la oración. Lo que decía Julio, pero para contestar su pregunta, pastor, yo tengo la bendición de recibir por correo electrónico, y yo cuando llego al trabajo lo primero que abro es la computadora, y lo primero que encuentro es nuestro pan diario, que me llega todos los días y tiene una palabra y una reflexión diaria sobre el diario vivir de uno. Amén. Pues queridos amigos televidentes, usted ve la apertura. Si en su lugar de trabajo no hay una apertura, qué hermoso sería que usted la empezara, que usted pudiera hablar con los compañeros de trabajo. ¿Por qué no empezamos nuestra jornada de trabajo dándole gracias a Dios por este trabajo, por esta empresa que tenemos? Yo creo que es un tiempo de apertura precioso, que hoy nos comparten dos siervos del Señor que tienen una función laboral y cumplen esa función de ser buenos funcionarios y buenos siervos del Señor. Tal vez yo quisiera agregar, hermano, en esa apertura de la que usted habla, yo quiero comentarle, cuando recién empezábamos a reunirnos y no se hacía todavía esto, llegó un momento en que fue una propuesta que yo hice, me permiten hacer una oración, y habían no solo cristianos. Y aunque quizá no todos de corazón como estamos leyendo, pero dijeron, está bien. Se hizo la oración y algo sucedió, porque posteriormente, ya en posteriores reuniones, ya salió de ellos mismos mire, ¿será que inicia con una oración? Ya no tuve que proponerlo. Y ahí vuelvo a lo que estamos leyendo en la palabra, cuando dice hacerlo de todo corazón como para el Señor. Y hay una versión que dice de buena gana, de buena voluntad. Y cuando hablamos de buena voluntad, hablamos de disposición de hacer algo bien, de hacer algo para el Señor. Y esa disposición, cuando la mostramos, como bien exhortaba nuestro pastor, alguien de repente en su empresa está viendo que todavía no se hace, pudiera empezar con esa disposición de corazón y en la próxima reunión decir, me permiten hacer una oración, y eso pudiera cambiar la historia de esa empresa. Así que creo que no dudo que en quienes estén escuchándonos, quienes estén viendo, va a quedar la reflexión de que el trabajo no es nada más para llevar alimento a nuestra casa, ni para suplir nuestras necesidades, que el trabajo es algo que tiene que ver con la gloria de Dios, porque nosotros como cristianos damos testimonio y glorificamos a Dios con lo que hacemos, y que es un acto de adoración, y que nuestra perspectiva a partir de hoy, de lo que nosotros debemos entender como cristianos o no cristianos, es que no debemos de trabajar solo por la quincena o por el mes, sino debemos de trabajar para honrar a Dios. Que no debemos de trabajar solo para tener contento al jefe, para ver si el jefe me mira bien y me da mi aumento más que a los otros, sino debemos de trabajar para agradar a Dios. Que cuando hacemos un trabajo para la empresa, estamos trabajando para Cristo. Que no importa cuál sea nuestra ocupación, siempre y cuando sea lícita. Usted decía, no importa que esté lustrando zapatos, no importa que esté cambiando la tubería de una casa, que esté reparando computadoras, que esté vendiendo artículos, que esté enseñándole a los niños, quizás recogiendo basura, quizás dirigiendo al personal, o quizás planchando, quizás lavando, pero que cuando nosotros trabajamos glorificamos el nombre de Dios. Y eso nos lleva a una perspectiva más de decir, bueno, entonces yo necesito ser feliz en el trabajo. Y Deuteronomio 28:8 es una palabra que muchos hemos escuchado porque habla de las bendiciones de Dios. Y dice Deuteronomio, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y eso me hace recordar, pastor, hace poco que escuchábamos la prédica sobre José, que donde quiera que José estaba, en la cárcel, con Faraón, Dios lo prosperaba. Y que cuando nosotros glorificamos a Dios, y ese es el reto para los cristianos, es que donde nosotros estemos, tenemos que ser esa luz que glorifique a Dios, y que lo que nosotros hagamos en ese lugar va a ser prosperado por nuestro Dios. Exactamente.
Hace un momentito me recordaba el Espíritu una palabra que dice en Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, que deis mucho fruto. Nosotros tenemos un reto, somos cristianos, debemos de dar fruto en la obra ministerial, pero también llevaremos fruto haciendo con diligencia nuestro trabajo, porque a Dios es como que le estamos sirviendo al Señor y de Él recibiremos la recompensa. Pero el que no dé fruto, no recibe la recompensa. ¿Cómo está haciendo su trabajo? Usted recibió hoy una lista de cómo se ha traducido en diferentes versiones lo que es como trabajar como para el Señor, con todo su corazón, con alegría, mirando al Señor. Este es un reto importante. ¿Quiere que el Señor derrame la bendición sobre sus graneros? Hágalo como para el Señor. Y es que algo que decía el hermano Gustavo es más allá de tener contento al jefe, porque la palabra de Dios dice: si logro hallar gracia delante de Dios, voy a tener la aprobación de los hombres. Entonces, ir más allá, hacerlo todo como para el Señor. Y si yo logro agradar a Dios con lo que estoy haciendo en mi trabajo, seguro mis jefes van a estar contentos y voy a tener la aprobación de ellos, pero voy más allá de tener contentos a mis jefes. Así es. Dentro de la palabra de Deuteronomio que compartíamos, decíamos, aquí hay una promesa de Dios y a todos nos encantan las promesas y nos emocionan las promesas, sobre todo aquellas promesas que hablan de abundancia, de prosperidad. Pero en el programa anterior, pastor, compartíamos eso y yo aprendí eso en un congreso de finanzas que decía: Dios nos da las promesas, pero siempre y cuando nosotros cumplamos sus premisas. Y entonces cada palabra, cada promesa que Dios da tiene una premisa que a nosotros nos toca cumplir. Entonces, para poder cumplir la promesa de que Dios va a enviar bendición sobre nuestros graneros y sobreabundar en nuestra tierra, hay que cumplir la premisa. Y la premisa de Deuteronomio 28.8 está en Deuteronomio 28.1. ¿Cuál es la premisa? Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y hoy nosotros hemos dado palabra, quizás usted ha escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Y dice: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Que Dios nos prescribe. Dice que también Jehová nuestro Dios nos exaltará sobre todas las naciones. Y el versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Amén. Las bendiciones vienen sobre nosotros cuando nosotros guardamos y ponemos por obra. ¿Dónde guardamos? En nuestro corazón. ¿Dónde ponemos por obra? En nuestro trabajo. Amén. Ha sido un tiempo bien especial compartiendo con ustedes, mis amados hermanos, y también con ustedes. Se nos ha ido el tiempo bastante rápido, porque es un tema bien interesante, y yo quiero que en este momento reflexionemos qué es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. El hermano Gustavo va a compartir un versículo de la palabra para cerrar esta parte del programa y decirle al Señor que le dé la gracia a usted, porque usted alcanzará gracia delante de los hombres. Hermano Gustavo. Pastor, el versículo para terminar, como ya hemos acostumbrado en el programa, es Romanos 12:11. Porque hemos hablado de trabajar como para el Señor, pero Romanos nos dice: en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, pero las palabras finales dicen, sirviendo al Señor. Y eso habla de la diligencia con la que tenemos que trabajar y dejar por un lado la pereza, que es el tema que hemos dicho, es el tema final de la serie sobre el trabajo, que es lo contrario al trabajo. Amén. Pastor Julio, llegamos el tiempo para que usted se despida de nuestra audiencia. Amén. Y quiero también cerrar con una cita. Está también en Romanos, en el capítulo 11, verso 36, donde dice: reconocer que todo cuanto existe es de Él, por Él y para Él. Así es de que cuando pensamos eso y verdaderamente lo estamos haciendo para el Señor, nos movemos por principios de su palabra, ya no por conveniencia, ya no porque me vean, ya no porque voy a ganar más, sino porque lo hago para agradarlo a Él. Y yo dejo esa exhortación en todos los que nos ven, y que sea el Señor al final el que vaya evaluando sus trabajos, y no precisamente los departamentos de recursos humanos, sino Dios el que nos vaya evaluando en ese sentido. Bien, muchas gracias, Pastor Julio, por estar aquí con nosotros, hermano Gustavo, hermanos y amigos
que nos sintonizan, ha sido un gusto compartir este programa de actualidad. Hemos hablado sobre el programa del trabajo, hacerlo todo como para el Señor. Lo esperamos en el próximo programa. Ha sido una bendición compartir este tiempo con ustedes. Dios les bendiga y hasta pronto.